Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Mi nombre es Lucy. Te voy a contar algo que ocurrió hace un par de décadas en un antiguo manicomio, donde un hombre curaba a los enfermos con solo sus manos. El hombre estaba encerrado en el manicomio desde hacía varios años. Cada día que pasaba, parecía ir perdiendo la cabeza un poco más. Empezó a hablar de Dios, diciendo que podía verlo y que estaba hablando con él. Los demás pacientes se burlaban de él, y los enfermeros pensaban que estaba delirando. Sin embargo, con el tiempo, sus delirios se intensificaron. Empezó a decir que podía sentir el dolor de los demás cuando los tocaba y que podía curarlos con sus manos. Los enfermeros empezaron a preocuparse, ya que esto era un síntoma de una enfermedad mental grave. Pero el hombre seguía hablando de Dios y de su capacidad para sanar. La gente que lo rodeaba empezó a notar cambios en él. Estaba más tranquilo, más feliz y más seguro de sí mismo. Y, aunque nadie creía en sus delirios, seguía hablando de ellos con pasión y convicción. Un día, el hombre empezó a tocar a los demás pacientes. Al principio, todos lo miraban con recelo y miedo. Pero luego empezaron a notar algo extraño: sus dolores desaparecían. Algunos pacientes incluso aseguraban que habían sido curados de sus enfermedades gracias a las manos del hombre. Los enfermeros no sabían qué hacer. Por un lado, querían ayudar a los pacientes, pero por otro lado, no podían ignorar los delirios del hombre. Así que empezaron a observarlo más de cerca, tratando de entender qué estaba pasando. Poco a poco, se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Los pacientes que eran tocados por el hombre se curaban, mientras que los demás seguían enfermos. Aunque no podían explicarlo científicamente, no podían negar lo que estaban viendo con sus propios ojos. Con el tiempo, el hombre se convirtió en una especie de leyenda en el manicomio. Los pacientes lo buscaban para que los curara, y los enfermeros lo observaban con fascinación. Mientras el hombre seguía hablando de Dios y de su capacidad para sanar, y nadie sabía qué pensar al respecto. Y así, los días pasaban, con el hombre hablando de sus delirios y curando a los enfermos con sus manos. Nadie sabía qué estaba pasando realmente, pero todos estaban de acuerdo en que tal vez Dios sí existe. A pesar de que el hombre seguía curando a los pacientes, notó que algo extraño estaba sucediendo. Después de unos días, las personas que había tocado, a pesar de estar curados, comenzaron a sentirse cansados y débiles. Algunos incluso volvieron a enfermar con mayor fuerza, como si hubieran perdido toda la energía que tenían. El hombre estaba desconcertado y preocupado. Había estado hablando con Dios en sus sueños, y le preguntó qué estaba pasando. Pero de repente, se dio cuenta de que no era Dios con quien estaba hablando, sino un demonio que se estaba alimentando del dolor y la energía de las personas que él había curado. Se dio cuenta de que había sido elegido como un puente entre la realidad y la maldad. El demonio se estaba aprovechando de su capacidad para sanar, estaba utilizando su energía para alimentarse y crecer más fuerte. El hombre estaba horrorizado de haberse convertido en un instrumento del demonio sin saberlo. Comenzó a dudar de sí mismo y a sentirse culpable por lo que había hecho. Intentó dejar de curar a los pacientes, pero el demonio no se lo permitía. Lo amenazaba con acabar con la vida del próximo que tocara con sus manos, si no seguía haciendo su trabajo.
El hombre se sintió atrapado y sin salida. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía dejar de hacerlo. Y, aunque seguía hablando de Dios, sabía que estaba siendo manipulado por una fuerza mucho más oscura. Decidió buscar ayuda, pero no sabía a quién recurrir. Los enfermeros no le creerían si les contara lo que estaba sucediendo y temía que el demonio lo descubriera y lo castigara. El hombre se encontraba en una situación difícil. Sabía que tenía que hacer algo para detener al demonio y proteger a las personas que estaban siendo afectadas por su poder. Pero no sabía cómo hacerlo, ni siquiera estaba seguro de que fuera posible. Mientras tanto, el demonio seguía alimentándose de su energía y la de los pacientes que tocaba, y cada vez era más fuerte. El hombre sabía que tenía que actuar pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo podía luchar contra una fuerza tan poderosa? La respuesta estaba por llegar, pero no sabía si estaría preparado para afrontarla. Sabía que se necesitaba más que su fe para vencer al demonio y proteger a los demás. Desde ese momento, el hombre comenzó a aislarse. Su idea era acabar con su propia vida, pero sabía que el demonio no lo dejaría, así que comenzó a descuidarse, dejó de curar a las personas y comenzó a almacenar las píldoras que le obligaban a tomar, las escondía en una parte de su boca, y cuando estaba solo las sacaba y las guardaba, sin que los médicos y enfermeros se dieran cuenta. Su idea era morir por una sobredosis sin que el demonio lo notara. Días más tarde, fue encontrado muerto en su baño. Su plan había funcionado. Lo que sabemos es que desde entonces, el lugar volvió a la normalidad, mientras que para los enfermeros y médicos, quedó el recuerdo de una experiencia inexplicable. Somos los gatos espirituales.